estamos hablando de las consecuencias de las afectaciones de la salud mental en los ámbitos laborales, que tiene que ver con la ansiedad, el agotamiento, el estrés, la fatiga, y todo eso se refleja en lo que es el cuerpo. Porque cuando nosotros los psicólogos hablamos del ser humano, hablamos de que todo ser humano se desarrolla y crece en tres espacios: el espacio físico, el espacio psicológico y el espacio psicosocial. Y a eso se le llama que somos seres biopsicosociales. Por lo tanto, el espacio psicosocial es el ambiente laboral. Pero cuando los aspectos psicológicos del ser humano se ven afectados, esas afectaciones no solamente las vamos a ver en la parte psicológica, también las vamos a ver en la parte de lo que corresponde a la salud física, y se va a ver entonces en todas estas enfermedades psicosomáticas que no tienen un fundamento físico, sino que tienen que ver con la parte de la salud mental o los aspectos psicológicos. La OPS establece que las afectaciones que tiene la salud mental en los trabajadores a nivel de nuestros países se ve y se percibe en la falta de compromiso que muchos trabajadores manifiestan en esa apatía hacia el trabajo, la baja productividad que establece pérdidas cuando un trabajador no se siente satisfecho y comienza a faltar a sus labores, las dificultades de comunicación, que es esencial, la comunicación conmigo y la comunicación con los demás en estos entornos psicosociales, y las afectaciones que también tiene la salud física y que afecta la toma de decisiones en determinado momento. Hay entornos laborales que se convierten en espacios propicios por las condiciones que se establecen y que se percibe de parte de los trabajadores, que dan cabida a la discriminación, a las desigualdades, a una carga excesiva de trabajo, a un control insuficiente en esos espacios de trabajo, a la inseguridad laboral, y que representan por sí solos en estos entornos organizacionales consecuencias o afectaciones para los trabajadores. 2019, la OPS, en un estudio que se realizó, se estimó que el 15% de los adultos en edad que trabajan padecen de un trastorno mental. Un trastorno mental que en esta vida, que es el diario vivir, este momento se convierte en un diario vivir, nos permite desarrollar y cada día trabajar lo que es el sentido de vida, la confianza, el propósito, las metas, los objetivos, el logro, el seguir estableciendo relaciones positivas en nuestras comunidades, en nuestras familias, y establecer rutinas estructuradas y bien marcadas para comenzar a generar los beneficios. Por lo tanto, si la salud mental se ve afectada y comenzamos en los entornos laborales, pues esas mismas deficiencias se pueden trabajar para que, mediante la ejecución de un trabajo que cumpla con las condiciones establecidas en nuestras legislaciones, se pueda contribuir a la recuperación, a la inclusión, a mejorar la confianza y el funcionamiento de los trabajadores y de la sociedad. Aquí en Panamá hay una ley de salud mental que establece los derechos que todos nosotros como seres humanos, como panameños, tenemos. Eso se extiende a todos los ámbitos y los roles sociales. Por lo tanto, nuestras organizaciones deben de estar atentas a estas nuevas legislaciones y su adecuada vinculación con las organizaciones para trabajar la salud mental de los trabajadores, minimizar los riesgos que conlleva la deficiente salud mental
y trabajar por ende los riesgos psicosociales, porque estos riesgos psicosociales en la parte física que establece las pérdidas de miles de millones de dólares y que tienen que ver con las incapacidades, los turnos, los horarios, la falta de personal, la carga de trabajo, las condiciones inseguras que se establecen, los apoyos ilimitados de parte de colegas o de los mandos de supervisión o directivos, el acoso, el hostigamiento y todas estas situaciones de los entornos laborales promueven una inseguridad dentro del trabajador que afecta su calidad de vida a nivel personal, su calidad de vida familiar y su calidad de vida a nivel de la sociedad. Vamos a hablar más que de las consecuencias, porque las consecuencias ya las vimos que se dan en un ámbito físico con enfermedades que el cuerpo comienza a liberar ese estrés. El estrés no es malo, el estrés nos permite estar alertas, pero niveles básicos de estrés es normal. Es más, todas las situaciones de la vida, a veces las vemos como que el estrés nada más están asignadas a las situaciones negativas de la vida, pero inclusive las situaciones positivas de la vida nos generan estrés. Por ejemplo, ahorita a las 5 de la tarde hay una sustentación de unas estudiantes de la maestría de psicología educativa. Yo me imagino que ellas hoy están sumamente estresadas, pero terminar una especialidad posterior a un posgrado es de alegría, es de felicidad, es parte de ese bienestar. Si también nos casamos, si también tenemos un ascenso en el trabajo que requiere más compromiso y obligación, todas esas situaciones favorables, que son favorables, son el producto del trabajo, de la perseverancia, del logro, del éxito profesional, del éxito personal y de proyectos de vida familiares, también nos generan estrés. Entonces, hay una capacidad humana del manejo del estrés. Cuando ya se sobrepasa esa capacidad, entonces estamos en un estrés crónico que por lo regular nos va a afectar el funcionamiento de nuestro cuerpo, de los sistemas, de los órganos. Está la parte de los trastornos mentales, de la salud mental, y todo esto repercute en los diferentes roles que nosotros desempeñamos. Nos van a afectar de una manera un tanto desfavorable para mantener comunicación, para mantener ese ajuste, para mantener esa adaptación, ese equilibrio que necesitamos en las demandas del medio y lo que nosotros tenemos que reaccionar correspondientemente con esas demandas. Miren lo que pasó ahorita en el inicio de la presentación. ¿Cómo yo elijo un estado de ánimo? Porque hablar de las consecuencias en los tres aspectos del ser humano, pues nosotros como psicólogos siempre estamos promoviendo la salud mental. Pero hablar de esas consecuencias, nosotros nos abocamos entonces a lo que es la promoción de la salud mental en los entornos de las organizaciones, en ese rol profesional, la promoción de la salud mental en cada uno de nosotros en procesos de desarrollo personal. Y todo esto, el fundamento psicológico que no se percibe, comienza en el aspecto físico con el estado de ánimo y las emociones. El estado de ánimo y las emociones son adaptativas a las exigencias de ese ambiente en el cual nosotros nos desarrollamos. La fisiología de las emociones no depende a voluntad,
se establece en el sistema nervioso y en esa capacidad de autorregulación. Así como yo estoy exponiendo un tema, yo estoy respirando, yo tengo una presión arterial, todos mis órganos están funcionando. Eso es algo autónomo, natural, independiente, que se establece en esta fisiología del cuerpo. Entran entonces esos cambios, ajustes y adaptación que el cuerpo comienza a generar para adaptarse a esas exigencias, a esos peligros, a esas demandas que se nos presentan en el ambiente. Por lo tanto, yo podría decir, con la experiencia que tengo, que yo considero que toda nuestra salud mental se va a fundamentar en la inteligencia emocional, el desarrollo de habilidades y destrezas que me van a permitir autorregularme en cada una de esas situaciones fisiológicas que me permiten adaptarme. Y eso se llama un estado de ánimo. A lo largo de la vida, nosotros tenemos muchas etapas de crisis. Etapas de crisis que tienen que ver con transiciones y adaptaciones a ciclos de vida, a otras etapas del ciclo de la vida. Nosotros podríamos decir que en el embarazo, nosotras las mujeres en esa carga hormonal necesaria para esa formación de ese nuevo ser, se pueden establecer algunas situaciones propicias para que se desarrollen algunos trastornos del estado de ánimo. La adolescencia, que inicia con la pubertad y que establece un cambio hormonal que va a permitir que ese niño esté apto cada día a más tempranas edades para la procreación, porque la pubertad es la madurez sexual. Nuestra cultura establece la madurez cuando el joven cumple 18 años, que tiene esa capacidad que se le reconoce en su derecho como adulto. Por lo tanto, son etapas en las cuales se establece cierta vulnerabilidad para que se manifiesten debido a dos cosas. A que ya hay un antecedente genético heredado de esa carga genética de ambos progenitores o de ese sistema familiar, o que se establezcan situaciones a nivel del sistema familiar. La falta de límites, la falta de reglas, que no fomenten una crianza positiva y que haga que esa personalidad, ese carácter no sea moldeado adecuadamente para que ese niño, esa niña, ese adolescente vaya desarrollando su máximo potencial. Dice la teoría humanista que dentro de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes, de los que estamos participando de esta actividad académica, dentro de cada uno de nosotros están todas las herramientas necesarias para desarrollar al máximo ese potencial de desarrollo personal y de desarrollo profesional. ¿Cómo manejamos la situación de las diapositivas? ¿Cómo la estamos manejando? Nos dimos por vencidos. ¿Usted cómo amaneció hoy? Si yo le pregunto a usted, a cada uno de los que está aquí, le pregunto a Maribel, que soy yo, Maribel, ¿cómo amaneciste hoy? Identifica ese estado de ánimo. Y yo voy a decir, yo amanecí bien activada, porque la agenda, por diferentes horas, debo de cumplir ciertas actividades y eso me activó a una organización. Pero de pronto hay días que yo no amanezco activada, hay días que yo amanezco con ese estado de ánimo decaído. Entonces, ¿alguna vez usted ha estado con un estado de ánimo en el cual usted siente que no lo puede cambiar? Aquí la diapositiva me dice elegir tu estado de ánimo y dice, ¿alguna vez
Estuviste de mal humor sin poder cambiarlo. Tenías un montón de tareas que hacer. Te diste cuenta que no estabas de humor para hacer esas tareas, que no estabas de humor para compartir. ¿Alguna vez alguno de los que están en esta sala se ha sentido así? A veces nosotros como individuos nos sentimos a merced de los estados de ánimo o de las emociones. Pero tenemos que comprender que los estados emocionales no son permanentes. Somos nosotros los que establecemos la permanencia de ese estado de ánimo en nuestro diario vivir, en estos momentos que compartimos. Habría la posibilidad de que, sabiendo que las emociones son adaptativas a las exigencias que se nos presentan, las alarmas, los problemas que se nos presentan, las situaciones que se nos presentan en ese ambiente psicosocial, estamos conscientes de que son transitorias. Nosotros tenemos la capacidad de influir sobre ellas y cambiarlas. Esta es una pregunta muy personal que usted tiene que responderse. Yo voy a responder como Maribel y como profesional de la salud mental y como ese ejercicio que acompaño a las personas a estos, porque este es el fundamento de las consultas en lo que es el ejercicio de la profesión del psicólogo. El fin de semana, hace como 2 fines de semana, yo estaba en un local comercial y me comienzan a chatear y la persona me expresa que necesitaba hablar con alguien porque había tenido una ideación suicida. Una persona de 42 años. Como personal que trabaja la salud mental, automáticamente se activan las alarmas y yo hice una pausa en lo que yo estaba haciendo, expliqué lo que estaba y que podía tener una atención. Como no son personas que son de la provincia de Chiriquí, también nosotros damos atención virtual. Hemos dado atención virtual a nivel nacional y a nivel internacional. Desde la pandemia nos involucramos con grupos de apoyo y comenzamos a gozar de las bondades de la virtualidad. ¿Cómo me siento? ¿Tú estás bien? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú en tu ambiente familiar, en tus relaciones? ¿Cómo te sientes tú en esa salud? Si estás padeciendo alguna enfermedad, ¿cómo te sientes tú en el manejo de ese estrés diario normal? ¿Cómo te sientes tú en esa carga que puede ser no laboral? Porque estamos también con estudiantes que se están formando y tal vez se sienten sobrecargados académicamente, o si estoy trabajando y me siento sobrecargada laboralmente. ¿Cómo estás tú en la parte económica? ¿Cómo estás tú en ese desempeño académico? La respuesta a cada una de esas interrogantes en esos diferentes ámbitos establece cómo estamos nosotros con nuestra salud mental. Promoción y prevención de la salud mental en ámbitos, para mí personalmente, en ámbitos o en entornos laborales, inicia conmigo. Comienzo la consulta, coordinamos con horas de la noche, mandé el link y comenzamos todo la estructura de esa consulta psicológica. Y cuando la pregunta de rigor es el motivo de la consulta, determinar el motivo de la consulta, ¿por qué usted necesitaba hablar conmigo? Hace días, hace noches, no duermo bien, no como bien, y tengo estos pensamientos que no los puedo compartir con nadie. Y para mi sorpresa, porque todos los días la vida nos enseña, yo he atendido personas que no tienen trabajo y que por supuesto o pierden un trabajo. En esta pandemia tuvimos que aprender mucho en lo que fue en los entornos laborales, porque hubo suspensión, hubo disminución de horarios, hubo teletrabajo. Tuvimos que aprender a trabajar en casa, en los mismos ambientes, todo vinculado, concatenado. Y para mi sorpresa me dice, estoy trabajando, me va bien en mi trabajo, estoy bien, pero
eso no es suficiente para cómo me siento. Comenzamos y detectamos que habían 3 situaciones personales de salud y familiares, 3 situaciones, y comenzamos a realizar lo que era la consulta. Al final preguntamos, ¿cómo se sienten? Iniciamos en un estado, ahorita si tuviéramos que evaluar cómo se sienten, y la persona dice, me siento bien, me siento mejor. Y yo pregunté, ¿usted tiene alguien con quien hablar? Esto dice, yo no tengo nadie con quien hablar. Y eso a mí como persona me causa mucha tristeza porque comenzamos a hablar de la comunicación. Y en la comunicación tenemos que decir que la comunicación es esencial, fundamental, manejar esos elementos de la comunicación y ser comunicativos, pero no solamente de expresar, sino también de que nuestros familiares tengan esos espacios, como se abren estos espacios a nivel académico, de la educación superior, de perfeccionamiento, de aprender más, de otras áreas que no conocemos y que también son necesarias para nuestra formación, también son necesarias para el desempeño de nuestro rol profesional, también son necesarias para nuestra vida personal. Seamos empáticos. Pandemia nos deja una secuela a todos. Aquí todos no tenemos las mismas características, siempre defendemos las características individuales y nos esforzamos por no ser igual que nadie. Hay una película de Will Smith que dice Yo Robot, y imagínense que todos fuéramos blanquitos y que fuéramos robots. ¿Cómo sería este mundo? Gracias a Dios por la diversidad que ha permitido en sus más amplias manifestaciones. Por eso mismo, porque no somos robots, todos somos diferentes, tenemos que ser empáticos, tenemos que aprender a tener esa apertura para todo lo que no conocemos, que no se parece a mí. Todo aquello que no tiene nada que ver con mis principios, que no tiene que ver nada con mi forma de pensar, de sentir, yo lo pueda abrazar y pueda conectarme y hacer una convivencia más sana. Hay que fortalecer las competencias para que la salud mental se reconozca a nivel de todas las esferas del ser social y que nosotros podamos comenzar a trabajar promoción, prevención, diagnóstico, intervención, rehabilitación, inclusive en los ámbitos laborales de las personas que ven afectada su salud mental. Así como la semana pasada había un virus por allí y yo estaba que la garganta no la aguantaba desde la nariz hasta la garganta y digo, bueno, alguien se me acercó, estaba enfermo y me contagió, yo vine aquí a la casa, contagié a mi familia. Pero la salud mental no tiene que ser un contagio de que nos haga sentir mal. La salud mental tiene que ver con una actitud positiva ante la vida, ante el cambio, ante la adaptación, a desarrollar habilidades de resiliencia que nos permitan, aún en pandemia, aún en crisis, estaba hablando el profesor que acaba de culminar sobre emprendimiento, en las más grandes crisis, y la historia lo ha demostrado con numerosos ejemplos en las diferentes áreas del quehacer humano, se han gestado los mejores proyectos y las mejores ideas. Todo comienza con esto, con el pensamiento. Estados de ánimo y salud mental van de la mano, porque somos lo que pensamos. Imagínense, la psicología es el estudio de la conducta humana, y ustedes podrán ver mi conducta aquí, cómo estoy interactuando. Pero esta conducta de cómo yo estoy interactuando y que también la podemos ver en los ámbitos en los cuales nos desempeñamos a nivel de la sociedad, inicia aquí y tiene un componente afectivo. Y lo que vemos que es cuantificable, observable y medible es la conducta. Pero hay requisitos y pasos anteriores que me dirigen esa conducta. Vamos a poner un ejemplo, ya vamos a culminar con este ejemplo, que nos va a mostrar cómo podemos modificar y cambiar nuestro estado de ánimo para promocionar nuestra salud mental. Aquí va un ejemplo. Imagínense que usted y yo vamos a competir en las Olimpiadas ahorita a las 5. Tenemos
nuestra participación. Vamos a representar nuestros países. Ya vi que aquí hay, estamos compartiendo con hermanos, con otros países. 8. Cada uno representando a su país. La pregunta que vamos a comenzar a desarrollar es: ¿qué estado de ánimo y estado mental nos va a ayudar a nosotros a dar lo mejor de nosotros mismos? Estado de ánimo A. Estado de ánimo inseguro. Piensas que tus competidores pueden llegar a ser mucho mejor que tú y que tal vez tú no eres lo suficientemente bueno para estar en ese equipo de representar a ese país. Estado de ánimo B. Estado irritado. Piensas que la natación interfiere con tu vida social. En ese momento que ya estás listo para la competencia, te has preparado, te das cuenta que no tienes una vida, que no tienes con quién compartir porque todo tu tiempo se va a la natación, a la práctica de la natación. Estado de ánimo C. Estado de ánimo con seguridad y confianza en ti mismo. Y piensas que si das lo mejor de ti, es probable que a tu equipo le vaya bien. ¿Cómo elegir el estado de ánimo? Esto se nos presenta todos los días a cualquier hora. No solamente en este ejemplo hipotético, sino que desde que usted se levantó, abrió los ojos, respiró, hoy, a la hora que fue, usted en la cama tuvo que decidir, sentir su estado de ánimo. Y los estados de ánimo son momentáneos y pasajeros porque son adaptativos. O sea, en este momento, si usted me dice, Maribel, yo tenía un estado de ánimo inseguro, irritable, con confianza, y ¿cuántas horas? 8, 9 horas después, tengo el mismo estado de ánimo. La actitud no es igual al estado de ánimo. Pero el estado de ánimo, si yo, digamos que me acosté tarde, estaba haciendo una actividad académica, o me acosté tarde porque estaba viendo una película, o me acosté tarde, yo no me voy a levantar con muchas energías, pero yo no puedo durante el día, a las 3 de la tarde, estarme acordando que me acosté tarde y que mi estado de ánimo de la mañana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas después es el mismo. Inteligencia emocional, tip de inteligencia emocional rápidos. Identifica tu estado de ánimo. Yo hice una pregunta y dije, ¿cómo te sientes? Maribel, ¿cómo te sientes? Usted que está allí viéndome, escuchándome, ¿cómo se siente? Identifico el estado de ánimo, la emoción. Y lo sencillo aquí es que muchas veces ni siquiera podemos identificar cómo nos sentimos. Y si no podemos identificar cómo nos sentimos, no vamos a poder avanzar al segundo paso. ¿Por qué te sientes así? Al tercer paso, ¿qué es lo que te lleva? ¿Qué situación te lleva a ese estado de ánimo? ¿Y qué puedes hacer para solucionarlo? Muchos proverbios de diferentes culturas, que el tiempo todo lo cura. El tiempo todo lo cura porque el tiempo es inexorable, nunca va hacia atrás. El tiempo es este tiempo que tenemos ahorita y confiamos en que mañana vamos a tener la oportunidad también de un tiempo similar. El de ayer no lo podemos cambiar. Pero hay cosas que no se pueden modificar con el tiempo, que tenemos que enfrentar para poder cambiar ese estado de ánimo. Entonces, ¿qué cambia el estado de ánimo? Un propósito. Pensar en un lugar, pensar en las demás personas, con música correcta, postura. ¿Por qué música correcta? Porque yo le digo a los estudiantes cuando hablamos de estos temas en los diferentes cursos, desarrollo humano, desarrollo personal. Si yo estoy triste, yo no debo de escuchar música
que me ponga más triste, melancólica. Yo debo de cambiar, así como si yo tuviera que encender la iluminación y hay un switch que yo bajo o subo para que haya o no haya luz. Yo tengo que tener esa capacidad de decir, no, cierro, hago un cambio y no permito que ese estado de ánimo continúe. Salir de un estado de ánimo que no es agradable y que nos permita cambiar ese humor, podemos hacer esto. Deshacen. Haz algo para romper esta línea de pensamiento. En la consulta me dicen, principalmente parejas separadas, es que siempre es el mismo pensamiento, pensamientos recurrentes. Pero si usted está sentado, está lloviendo acá donde yo estoy viendo por la ventana un cielo gris que están cayendo las gotas de lluvia, y yo estoy melancólica, este escenario me va a poner más melancólica. Yo me cambio del lugar donde yo estoy para hacer un cambio, para hacer una ruptura, y me pongo a hacer otra actividad. Despégate. La postura de tu cuerpo donde estás, cámbiate. Estoy sentada, me paro, me estiro. Haz algo con tu cuerpo, porque a veces estos pensamientos están en otros espacios de tiempo, y este cuerpo, la piel, el órgano más amplio que tenemos, es la barrera entre mi parte interna y la parte externa. Entonces yo tengo que conectar conmigo mediante este cuerpo. Distiéndete, siéntate en silencio, respira, concéntrate en cada respiración. Muy de moda estos ejercicios de relajación. A veces lo que necesitamos es llevar oxígeno a cada célula de nuestro cuerpo, incluyendo el cerebro. Culmino para el espacio de preguntas y respuestas. La salud mental de los trabajadores pone en evidencia que se desarrollan trastornos del estado del ánimo de los trabajadores, y también conlleva un riesgo en lo que es desarrollar enfermedades mentales o trastornos mentales. Los entornos de trabajo seguros y sanos no solamente son un derecho fundamental, sino que minimizan la tensión, los conflictos, para poder, en una gestión de calidad, que queremos productividad, que queremos rendimiento, comenzamos a trabajar aspectos de la cultura organizacional, de los entornos organizacionales, para establecer que se dé eso, se cumpla el objetivo, la visión y la misión, pero con el recurso más preciado que tenemos, que somos nosotros, el ser humano. Las personas con trastornos mentales tienen más probabilidad de ser excluidas del derecho que es el empleo y ser objeto de un trato desigual por parte de los compañeros o en esa organización. Las personas con trastorno mental tienen el derecho de permanecer en el trabajo, siempre y cuando no represente un riesgo para él o para las demás personas, ya que el desempleo de esa persona, la inseguridad financiera, laboral y el perder el empleo a cualquier persona centrada le afecta, cuanto más a estas personas, que los puede llevar inclusive a pensar en lo que es terminar con su vida, que se ve muy, muy, muy común. Yo culmino mi presentación así bien rápida, agradeciéndoles a ustedes la invitación. Estoy aquí para cualquier consulta, y esto era lo que yo quería compartir con ustedes como profesional de la salud mental en lo que es la promoción y la prevención de la salud mental. Yes. ¿Hay preguntas? Estamos en introducción de Nibrana con el tema acá. Buenas tardes, Magister Maribel Hurtado de la Universidad Autónoma de Chiriquí. En esta tarde pasamos al periodo de preguntas y respuestas. Profesora Maribel, ¿qué impacto tiene la ansiedad laboral en las relaciones interpersonales entre los compañeros de trabajo? La ansiedad
ansiedad se establece como una preocupación excesiva hacia cosas que no han ocurrido y que pensamos de una manera, de una forma real o imaginaria que puede ocurrir y nos estamos adelantando a esos resultados catastróficos que nosotros vemos. Si yo tengo ansiedad, automáticamente en este comportamiento de este diario vivir se va a percibir de que no estoy en mi pleno funcionamiento mental, cognitivo, afectivo. Por lo tanto, se van a establecer, cuando hablamos de salud mental y de este tipo de situaciones que nos afectan, automáticamente para el diagnóstico se establece que interfiere en diferentes ámbitos. Si interfiere en el ámbito personal, por supuesto que va a interferir en el ámbito laboral. Y hay algunas empresas que tienen programas de salud ocupacional, tienen un psicólogo ocupacional. Muchas veces ni siquiera el colaborador sabe, porque no percibe cómo los demás ven su comportamiento, y ya entonces en esa empatía en entornos laborales tendríamos que establecer qué tiene la empresa para ayudar a esa persona. Y si la empresa no lo tiene, tenemos oferta de servicios de salud mental en instalaciones públicas, privadas, en el municipio, en fundaciones gratis, o sea, hay para atenderse. ¿Cómo pueden las empresas implementar estrategias efectivas para promover la salud mental de sus empleados y reducir el estrés laboral? Cada empresa tiene como una función, y hay funciones que son más estresantes que otras. Voy a contar una experiencia de una intervención en psicología, en salud ocupacional, cuando una empresa envió a un trabajador porque había tomado una decisión que casi no llegó, pero iba encaminado a que otro compañero perdiera la vida, y la empresa automáticamente mandó a evaluar este estado mental de la persona. Sobre la consulta determinamos que él estaba bien a nivel personal, en su vida familiar era estable, tenía muchos años de servicio, había sido empleado del año, y por la experiencia que él tenía, en base a esa experiencia, él tomó la decisión solo, confiando en que no hubiese resultados negativos de su decisión. Hay empresas que tienen programas, y si no lo tienen, están dispuestos a invertir para hacer estas intervenciones. En esta empresa trabajamos talleres de cuerda, a veces hay espacios destinados a la docencia. Entonces, dependiendo de la profesión y de los horarios, se podría establecer una intervención para promover de forma muy lúdica y muy agradable espacios de salud mental periódicamente dentro de la organización. ¿Qué técnicas recomienda para ayudar a cambiar los estados de ánimo A y B de nuestros amigos y familiares? El inseguro y el irritable, lo primero que tenemos que hacer es seguir la secuencia de pasos. Preguntarle a esa persona si soy yo. La inteligencia emocional, la autorregulación emocional, inicia respondiendo a la pregunta ¿cómo me siento? Respondiendo a la pregunta ¿por qué me siento así? ¿Y qué puedo hacer para mejorar esto? Porque tenemos que entender algo en salud mental. Hay cosas que yo puedo controlar, están dentro de mi entorno controlar, son mucho más manejables. Pero yo tengo que aceptar que en esta vida yo todo no lo puedo controlar. Yo veo mucho estas inseguridades y estas ansiedades en personas que no tienen una apertura a las situaciones nuevas que se le presentan, sino que son como muy radicales
en su pensamiento. Y eso trae estos estados de ánimo siempre. Hay que comenzar a tener una apertura y la persona sería bueno que buscara un acompañamiento, pero no podemos atender si la persona no se quiere atender. El primero que tiene que detectar que es inseguro o que es ansioso es la persona y solicitar la ayuda. ¿Existen sanciones en Panamá para aquellas personas que atenten contra la paz y salud mental de los colaboradores? Panamá es rica. Yo soy abogada y yo recuerdo haber escuchado esto desde mi formación en legislaciones. Nosotros tenemos legislación para todo. Lo que nos hace falta es como un cumplimiento, cumplir esa normativa. Miren, está la Constitución, están los derechos fundamentales, están las garantías fundamentales, está el derecho al trabajo, el derecho a la vida. Posteriormente a eso vienen las leyes, algunas leyes que regulan las profesiones. Posteriormente a eso, dentro de las organizaciones a nivel privado, lo que es el código laboral, a nivel público, lo que es la carrera administrativa, los reglamentos internos deben de establecer pautas acordes con eso que ya está establecido. Si hay alguien que en un entorno laboral considera que específicamente en cuanto a este tema que estamos desarrollando no tiene una intervención de parte de la empresa, debe de acercarlo y manifestarlo, porque puede que sea cierto que no se dé y abre el compás para que se comience a trabajar, porque sin salud mental nosotros no vamos a poder funcionar. Por eso la importancia de la salud mental y los manejos en los diferentes espacios en los cuales nosotros nos desempeñemos. ¿Tiene el micrófono muteado? Ay, cierto. Gracias, profesora. ¿Qué consejo personal nos da para mantener un buen desempeño laboral? Consejo. Gracias por esta pregunta. Se me había pasado. En el ámbito familiar, en el ámbito personal, en el ámbito laboral, el mejor consejo que yo le puedo dar, y si usted tiene a bien escucharme y ponerlo en práctica, usted se va a percatar de que usted va a comenzar a experimentar cambios desde el primer momento. A veces las obligaciones nos agobian, vivimos en un mundo demandante en los diferentes aspectos, pero yo siempre tengo que darme espacios para mí. Para Maribel. ¿Qué le gusta a Maribel? Cuando yo llego por ese portón, que vengo de mi trabajo, yo tengo un jardín y tengo el rastrillo allí afuera. Y a veces, ya mi familia sabe, yo no me bajo del carro o yo no entro a la casa hasta que yo no me despeje y me dé mi espacio. ¿Y qué es mi espacio? Agarrar el rastrillo, ver las matas, quitarle las hojitas, quedarme en el carro con el teléfono, viendo redes, me relajo 5 minutos, 10 minutos, recargo batería y avanzo. Darse los espacios para uno mismo es fundamental. El comité organizador del Sexto Congreso de Economía, Sociedad e Innovación, CESI 2024, agradecemos por la excelente ponencia con el tema Consecuencias de la Salud Mental en el Trabajo por la doctora Maribel Hurtado. En este momento le damos el pase al licenciado Alnis Atencio, quien hará entrega del certificado digital. Así es, agradecemos a la doctora Maribel Hurtado, pero le pedimos ante todo vuestro certificado, que dice lo siguiente: Universidad Autónoma de Chiriquí, Facultad de Economía, confiere el certificado a Maribel Hurtado por su destacada participación como expositor durante el Sexto Congreso de Economía, Sociedad e Innovación CESI 2024 con la conferencia Consecuencias de la Salud Mental en el Trabajo. Congreso realizado en alianza con el Colegio de Economistas de Panamá y Progresando Internacional, dado en el campus universitario del 21 al 25 de octubre de 2024, David Chiriquí, República de Panamá, y firmado por el decano de la Facultad de Economía, profesor Ramón Rodríguez Cáceres, y por supuesto del comité organizador de CESI, la profesora
Concepción, quien es la presidenta. Esto también es aprobado en el Consejo Académico Extraordinario número 14 del 9 de octubre de 2024. Agradecemos su participación, doctora Maribel Hurtado. Muchas gracias por la invitación. A la orden siempre. Saludos.